La mitad de la belleza se encuentra en el paisaje, la otra mitad en los ojos de quien la mira. En el suroeste de la provincia de Salta, muy cerca de los imponentes macizos que conforman la cordillera de los Andes, existe un lugar enigmático que sorprende a cualquiera que lo visita. Dueña de una historia de siglos, llena de naturaleza autóctona, embellecida por leyendas que trascendieron generaciones. Así es la recta del Tintín, una maravilla que espera paciente a quienes saben apreciar su belleza. El noroeste argentino está plagado de lugares increíbles. Conocerlos es siempre una aventura que nos avasallará con imágenes que perdurarán en nuestra mente. Seguramente algún día contaremos estos periplos entre amigos e incluso a nuestros nietos. Cachi es una localidad conocida por su estilo de vida tan particular, tranquila y apacible, con una gran belleza natural y abrazada por la calidez de su gente. Es un destino elegido por cientos de viajeros del mundo porque además de eso se encuentra sobre la mítica Ruta Nacional 40. Entre montañas de colores y aromas de pimientos, nos dirigimos hacia el norte hasta encontrarnos con el pequeño poblado de Payogasta, el lugar desde donde accederemos a la Ruta Nacional número 33. Estamos en la antesala de la milenaria recta del Tintín. Trazada a casi 3.000 metros de altura por los nativos prehispanos, toma su nombre del quechua tintín, que es el fruto conocido como granadilla o apicoya en idioma aymara. Esta es la semilla de la Passiflora ligulari, intrigante flor también conocida como pasionaria. En la antigüedad, esta línea formaba parte del extenso camino del Inca llamado Capac Ñan, el cual abarcaba el imperio desde Colombia hasta Chile con una extensión que superaba los 60.000 kilómetros e incluía lugares icónicos como por ejemplo Machu Picchu. Posee 18 kilómetros de largo. Se considera que fue construida entre 1480 y 1535. Tal es la perfección de ese viejo trazado que aún hoy sigue despertando la curiosidad de los especialistas. Se dice que los nativos se valieron de fogatas que alineaban durante la noche para definir la ubicación a lo largo del valle. La recta del Tintín es una línea perfecta que evidencia que en la antigüedad ya se disponía de avanzados conocimientos de geografía y geometría.
Atraviesa el Parque Nacional Los Cardones, uno de los 9 parques y reservas naturales que existen en el noroeste argentino. El Parque Nacional Los Cardones se creó en 1996 y protege a más de 64.000 hectáreas. Alberga el cardonal más grande de Sudamérica, como así también invaluables patrimonios arqueológicos y paleontológicos. Cruzar en moto este desierto de Cardones llena de sensaciones al visitante, permitiéndonos ser parte, al menos por un momento, de este sector catalogado como uno de los principales biomas andinos del noroeste argentino. Inmóviles, imponentes, con extraños y únicos brazos elevados al cielo, mirando eternamente esa línea perfecta. Así son los habitantes más destacados del lugar. Durante siglos, los cactus han provisto de agua y alimento a los animales y a las personas que habitan esta región. Su nombre popular es pasacana, debido a la apariencia de sus frutos cubiertos de una pelusa blanca. Ahora hacemos un alto en el camino. Es necesario para admirar el paisaje y escuchar el silencio, aunque eso suene contradictorio. Cuando el sonido de los motores cesa, el viento pasa a ser el protagonista. Esas cactáceas columnares son ejemplares maravillosos que viven hasta 300 años. Sus espinas, de hasta 30 centímetros de largo, suelen ser utilizadas incluso para tejer lana de llama por los lugareños. Pero somos humanos, y muchas veces no interpretamos lo que la naturaleza nos quiere decir. Quizás por eso es que la explotación indiscriminada de su madera puso a este vegetal en peligro de extinción. Su madera es muy apreciada en la Puna. Se usa para vigas, puertas, postes y muebles. Incluso se lo ahueca para formar el cuerpo de algunos bombos. Hoy se intenta controlar su uso para proteger la especie. La pasacana es su fruto. Contiene unas 80.000 semillas, pero en promedio, solo una germinará entre la jarilla. Es casi un acto de azar con el que juega la naturaleza. Una ave icónica del Parque Nacional es el carpintero de los Cardones. De hecho, se halla inmortalizado en el emblema. Entre junio y septiembre, taladra los troncos y bebe la savia que fluye de las perforaciones. Esto beneficia a otras especies de aves que aprovechan los agujeros para alimentarse. Este también es un lugar de leyendas, la leyenda de la pasacana. Cuenta la historia que ese era el nombre de la hija de un cacique inca. Ella estaba enamorada de Quiguayu, pero al no obtener el permiso paterno para casarse con su amado, huyó con él. Al sentirse perseguidos por la tribu, imploraron a la Pachamama que los proteja. Fue así como la Madre Tierra hizo brotar a Quiguayu transformado. Con la forma similar a la de un poncho de color verde, él abrazaba a su amada pasacana, es decir, la flor del cardón. Según la leyenda, cada vez que la joven desea ver el hermoso paisaje de la comarca de la cual tuvo que huir, y para evitar ser identificada, se asoma transformada en una bellísima flor blanca. Pero en un aspecto científico,
Los cardones florecen al llegar a la madurez reproductiva, entre los 40 y 50 años de edad. Sus flores blancas duran muy pocos días y al secarse brindan el fruto de la planta, asegurando así la siguiente generación de cardones. Existe en la zona evidencia de animales prehistóricos. En las laderas orientales del Cerro Tintín se aprecian depósitos de piedra caliza con fósiles de animales marinos. Sobre una pared vertical de la quebrada de la Escalera, en la zona sur del parque, se descubrieron huellas de dinosaurios. Son de hadrosaurios del Cretácico superior llamados también pico de pato. Estas huellas petrificadas fueron impresas en una parte de costa marina hace 65 millones de años. Hay unas 50 huellas que corresponden a 7 animales. También hay huellas de dinosaurios carnívoros. Es importante saber que cuando superamos los 3.000 metros sobre el nivel del mar, como en este caso, se pueden experimentar síntomas desagradables conocidos como apunamiento o soroche, también llamado mal de altura. Esto es causado por la menor presión atmosférica y la disminución de la concentración de oxígeno en el aire. El cuerpo se puede adaptar a lo largo de los días, pero es normal que la falta de oxígeno cause náuseas, mareos, dolor de cabeza, fatiga y cansancio. Esto es peligroso cuando se conduce una motocicleta, por eso es aconsejable asesorarse antes de emprender el viaje y tomar las medidas precautorias adecuadas. Si seguimos la ruta provincial número 33 con dirección a la capital salteña, nos encontraremos con el Valle Encantado. Este lugar de notable belleza posee lagunas que se forman en la época de lluvias y se congelan en invierno. Las flores generan coloridos contrastes con el paisaje. Más allá, el camino llega a su punto más elevado para luego experimentar un descenso abrupto. Hemos llegado a la Cuesta del Obispo, un lugar con tanto atractivo como historia, pero eso será parte de nuestro próximo video. Si has visitado este encantador lugar del noroeste argentino, o si piensas hacerlo y deseas obtener más información, no dudes en escribirnos un mensaje. Nuestra premisa es contribuir con cada viajero que decide emprender una aventura en su moto. En nuestra página web www.ralenti.ar vas a encontrar mucha información útil, no dejes de visitarla. No olvides que puedes suscribirte para recibir las novedades periódicamente. Además, ya puedes ser parte del club. Busca el botón Unirse. Somos Ralenti. Estamos a 1000 kilómetros y también a un clic de distancia.